Hola Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Pues qué gusto de tenerte aquí y después de algunas fallas técnicas, pero ya estamos aquí, así que yo te escucho y te miro perfectamente y es un honor tenerte aquí como invitada. El honor es todo mío, todo mío. Pues qué bien. Te decía, te decía que estaba escuchando tus podcasts y tus conversares, pues se me hacen interesantísimos aquí, así que honrada de poder aportar algo a esta gran red que vas haciendo de conversación. Qué bien. Me gustaría que te puedas presentar quién eres, a qué te dedicas y cuántos colaboradores tienes. Bueno, mi nombre es Heidi Beckerlin. Eh, yo estudié negocios, comercio internacional y después hice un máster en liderazgo empresarial, en business leadership. Y me dediqué como a empresa, a la parte corporativa, hasta que en un momento mi mamá me pidió que si me quería quedar con el negocio familiar, que era una escuela, es una escuela que es secundaria y prepa, y ahí fue donde entré a la educación, que es el proyecto sobre el cual les voy a hablar. En este proyecto es una escuela que está especializada en adolescentes, solamente tenemos las fases de secundaria y bachillerato, en México así es, de los 12 a los 18 años, después de la educación básica, y tenemos aproximadamente 70 colaboradores, trabajo con 70 personas. Bien, perfecto. Pues muy bien, pues ahora sí que entramos en materia, que mi pregunta obligada a mis invitados para ti, ¿qué es la autogestión? ¿Cómo la defines? Sí, fíjate que yo la concibo, o sea, lo pienso que es más como un espacio, ¿no? O sea, la autogestión se da dentro de un lugar en donde hay un propósito compartido, se puede co-crear, la autogestión es un proceso de co-creación y está centrado en las personas, esa es otra cosa que también rescato de lo que es la autogestión y, y lo lindo de la autogestión es que es como una danza en donde nos vamos entrelazando, ¿no? Hacia el logro y materialización del propósito compartido. ¿Qué implica la autogestión o lo que yo he ido viendo? Es que implica personas autónomas, y quisiera platicarte un poquito qué es esto de las personas autónomas. El que haya creación de vínculos de confianza, me parece que los vínculos son sumamente relevantes en una cultura de autogestión. El que se miran los resultados, porque los resultados resultan ser una brújula muy importante para ver en dónde vamos en este proceso de co-creación y de propósito que nos hemos planteado. Y esto hay una decisión conjunta, ¿no? De hacia dónde vamos, de qué sucede. Por eso es co-creación, por eso es danza, por eso es entrelazado. Y si uno de los elementos principales dentro de la cultura de autogestión son las personas autónomas, por la naturaleza de lo que nosotros hacemos, y ya te platicaré que el modelo del colegio es hacia la formación de personas autónomas y autogestivas. Entonces, la autonomía es uno de los elementos clave para que se pueda dar un proceso de autogestión. Es por qué ciertas personas coinciden o vibran, se vinculan fácilmente en una cultura de autogestión y por qué otras no. Porque si hay un proceso, tiene que haber un proceso de autonomía desarrollado y la autonomía se desarrolla como en tres niveles del ser, ¿no? O en tres ámbitos del ser. En la parte mental, es decir, desde una estructura de pensamiento sólida en donde podemos mirar y ver lo que sucede, podemos trabajar también como desde una metaobservación en nosotros mismos, somos capaces de mirar lo que vemos, lo que sentimos, lo que actuamos, ¿no? Y además tenemos una estructura sólida de pensamiento, hay un autoconocimiento profundo, o sea, aquí entra la parte de la gestión del universo emocional propio, hay mucho más allá de una alfabetización emocional, hay una conexión con mi propio universo emocional y una capacidad de gestionarlo. Y además, pues nos sabemos hacer responsables, las personas autónomas nos hacemos responsables de nosotros mismos, evidentemente de nuestro pensar, sentir, actuar, ¿no? Entonces, eso genera coherencia y da la posibilidad de vincularnos desde un lugar de mucha madurez o de mayor madurez con los demás. Y ahí se generan los vínculos sanos que dan como entrada la posibilidad de una cultura autogestiva. Perfecto. Heidi, ¿tú cómo llegas, cómo conectas tú con con este tema de autogestión? ¿Cómo llegas? Qué te movió? Qué te hizo conectar con esto? Pues igual, ¿no? Creo que es algo que tiene que ver como mucho con mi persona y cuando pensaba en qué platicar o qué conversar contigo en este tema, fíjate que
me daba cuenta que sí tiene mucho que ver con mi historia y seguramente contigo y con todas las personas que has entrevistado tiene que ver con uno mismo, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que lo motiva. A mí siempre me ha motivado la indagación, el encontrar los cómo y los para qué profundos de las cosas. Y el tema del protagonismo, aunque estudié liderazgo, o sea, como máster estudié liderazgo, siempre he tenido como una capacidad de accionar a lo mejor por encima del promedio, ¿no? O sea, y de influenciar a otras personas para que nos movamos hacia una dirección. Siempre fue algo que me cuestioné mucho. ¿Por qué la gente se apasiona por las cosas? ¿Por qué la gente sí llega o no llega? ¿Por qué hay organizaciones de un modo o del otro, no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con mi historia, con esta capacidad de indagar. Y hay como dos hechos que yo rescato o me doy cuenta que fueron importantes en mi vida. Yo tuve una formación en la secundaria y la prepa muy rigurosa desde una cuestión como filosófica, como católica, muy ortodoxa. Pienso que ahí lo que me dejaron fue mucho la capacidad de indagar, pero también me sembraron una semilla porque decían que los seres humanos no podemos, o sea, una de las premisas que decían es que no podemos garantizar que un ser humano va a actuar hacia el bien, ya eso podríamos tener todo otro podcast de discusión, que es eso del bien y del mal, no podía actuar hacia el bien solo, por eso necesitaba la religión para que lo guiara. Y yo me daba cuenta que yo sí podía hacer ciertos procesos de discernimiento y luego en algún momento dejé ese espacio y dejé también esa línea filosófica y entonces siempre me dediqué a observar a las personas, ¿no? Y estas personas que yo admiraba, tanto grandes pensadores como a lo mejor un Nelson Mandela o un Gandhi, ¿no? Como personas cercanas, decía, ¿qué es eso que los hace actuar hacia la coherencia? ¿No? Hoy sé que se llama coherencia, a lo mejor en ese momento no lo sabía, pero ¿qué los hace actuar de manera que tienen un impacto en los demás y ese impacto genera y construye, ¿no? O sea, genera acciones positivas en los demás y en su entorno. Y entonces, al irlo bien, o sea, como al irlo analizando, decía, sí se puede, o sea, no siempre hay alguien que les dice cómo deben de actuar, sino que viene de adentro, ¿no? Viene de adentro esta posibilidad de tener una brújula interna. Entonces, creo que eso me fue como marcando. Luego, cuando yo hice mi máster de Business Leadership, era un programa muy interesante y muy innovador en su momento, hace más de 20 años que lo estudié, y lo que tenía mucho era como esta parte del líder que se hace cargo de sí mismo, esta parte de la gestión propia, ¿no? De tu persona en todas las dimensiones. No nada más el liderazgo tradicional empresarial que viene de si conoces los números y sabes manejarte en este mundo empresarial y en la parte de planeación estratégica puedes lograr, sino es quién eres tú y desde quién tú eres es que vas a tener una influencia en el entorno en el que estás. Entonces me metí a hacer otro proceso ahí de indagación personal importante. Y me di cuenta que una herramienta que me encantó, con la que salí de la maestría, como que digamos, se trabajaba muy intencionadamente, era la parte del pensamiento crítico, ¿no? Entonces salí con esa y dije, me invitaron al año a trabajar al proyecto de mis papás, que te digo es este colegio en el que estoy ahora, y dije, qué maravilla sería que los chicos pudieran tener esta capacidad de desarrollar el pensamiento crítico desde temprana edad. O sea, yo lo vine a descubrir a los casi 30, no sé, a los 27 años, ¿no? Cuando hice el máster. Qué maravilla que los chicos pudieran tenerlo desde la adolescencia cuando se está haciendo este proceso de formación de pensamiento, ¿no? Y así fue como empecé entonces a tratar de gestionar o buscar cómo se gestionaba una cultura autogestiva en el colegio hace 21 años que empecé. Y han sido muchos los pasos, ¿no? Que hemos ido tomando y ha sido a la par, o sea, a la par la cultura organizacional hacia un proceso de autogestión y por otro lado el modelo educativo del colegio para formar personas autogestivas, es decir, que estos adolescentes que transitan por la etapa escolar con nosotros tengan estas características, ¿no? De personas autogestivas. Entonces, ha sido como un gran laboratorio de vida y como con estas dos comprobaciones, desde cómo se forman las personas y luego cómo se forman los equipos de trabajo autogestivo. Ya. Y Heidi, me gustaría que, que me cuentes un poco de la estructura y de la cultura. ¿Cuáles fueron los pasos que llegaste tú los principios de autogestión? ¿Qué estilo es también tu organización? ¿Eres TIL, eres NER, eres Holocracia o eres tú, ustedes mismos, no?
Ujú, ujú. Sí, ¿Qué estilo son y cuáles son los principios que ustedes manejan en tu organización? mira, como estilo yo no te diría que apenas ahora sí que escuchándote he ido entendiendo que había oído de la heterocracia, habíamos estudiado algunos principios. Holocracia, holocracia. Ah, ok, holocracia y la heterocracia también. Eh, Sociocracias. ok, ¿ves? No, la parte teórica a lo mejor no está tan clara, ha sido un proceso sumamente intuitivo, ¿no? Lo que sí estudiamos en algún momento es la parte de organizaciones inteligentes, ¿no? Eh, y la parte de los principios de colaboración. Hicimos todo un trabajo alrededor de cómo se colabora y mucha investigación alrededor de lo que es la colaboración, ¿no? Tanto la colaboración, cómo se enseña la colaboración y cómo se trabaja desde la colaboración. Entonces, creo que no me puedo declarar como ninguna en específico, sino como con varios elementos de muchas, ¿no? Y creo que ha sido como este proceso que empezamos primero, lo primero con lo que comencé es como con la parte de gestión directiva, ¿no? Una escuela como muchas empresas y las escuelas tradicionalmente son sumamente verticales, Ver- ¿no? Ujú, O ujú. sea, hay muy claramente el director general y los directores de los de secciones y todo se va haciendo así como en pequeños compartimentos y y como muy dividido, ¿no? Increíblemente, porque pues claro que es un proceso el que se hace de educación y de acompañamiento de las personas, independientemente de la edad en la que están, pero está muy separado por departamentos. Lo primero que hice es formar un órgano de gobierno, ese órgano de gobierno que si bien ya existía, funcionaba más bien como una mesa en la que se validaban las decisiones de la dirección general, que empezáramos a trabajar principios de colaboración dentro del órgano de gobierno y se empezara a ver el órgano de gobierno como este espacio colegiado, ¿no? Dentro de la organización que permitía ir tomando decisiones para el rumbo de toda la comunidad. Entonces, por un lado, un órgano de gobierno que fuera autogestivo. Luego, ir formando equipos de trabajo en una escuela es muy importante las academias, ¿no? Después de varios años, lo que hicimos es formar academias de las diferentes disciplinas que fueran equipos autogestivos también. Mucho ha sido irle dando el espacio a los equipos para que desde ellos se trabaje, ¿no? Desde cada uno de los equipos vayan proponiendo sus propios objetivos, esos objetivos estén alineados con los objetivos que como órgano de gobierno vamos definiendo para el futuro del espacio y desde ahí podamos después juntos ir trabajando, ¿no? Entonces, ha sido como un ir y venir en la cultura que nos permita ir formando a las personas. Mucho del trabajo que hemos hecho también ha sido trabajar en las personas, en su propio proceso, ¿no? En su propio proceso de formación. Eso le apostamos muchísimo desde el principio. A formar a las personas, estoy hablando de los colaboradores, en todos los ámbitos de su ser. Y hemos ido probando muchas cosas, ¿no? Que les ha permitido ir hacia adentro, hacia saber quién son, hacia saber por qué hacen las cosas, por qué son educadores, por qué se dedican a lo que se dedican. Para nosotros es muy importante el que los que trabajamos ahí, los que colaboramos, somos modelos de vida para nuestros alumnos, ¿no? Porque son adolescentes. Entonces necesitamos saber quién somos nosotros, qué nos sostiene la vida y de eso que nos sostiene, cómo se vincula con lo que somos y hacemos como institución. Es un entrelazado como muy complejo y profundo, ¿no? Entonces, formación, capacitación que les permita darse cuenta quién son, que nos permita tener un objetivo compartido, los equipos de trabajo, la manera en que se han ido autogestionando, el ir poniendo mediciones también dentro de los equipos de trabajo para ir entendiendo cómo vamos avanzando y cómo vamos logrando aquello que nos proponemos juntos, hacer visible la interrelación entre los equipos, o sea, nunca permitir que uno trabaje sin ver lo que el otro está haciendo y cómo se impacta, hablar mucho de una cultura de unidad y no de fragmentación, ¿no? O sea, trabajar mucho la desfragmentación, no solo del conocimiento, de cómo aprenden nuestros chicos, sino de cómo nosotros nos gestionamos al interior como organización. Y como te decía, la parte de los principios de colaboración, es decir, hacer juntos, hicimos juntos hace muchos años un proceso de acompañamiento, siempre nos hemos dejado acompañar como por gente muy experta en ciertos temas y disruptiva desde muchas perspectivas que nos han ido acompañando en cuestionarnos, ha sido un proceso constante de cuestionamiento, en cuestionarnos
qué queremos ser, cómo somos de manera coherente y cómo podemos ser autogestivos y llevar a nuestros chicos a la autogestión, ¿no? Eh, Entonces, por ahí va. Entiendo perfectamente que tienen su propio estilo y es válido. Y entonces me has hablado de varios temas, ¿no? Y me gustaría como ir resumiendo estos que me has compartido hasta este momento. Uno, me hablaste de un tema de una jerarquía, no jerarquía, sino un tema horizontal, ¿cierto? O sea, tu Correcto. organización es horizontal. Quiere decir que no es un tema vertical y así es como ustedes te ha hecho sentido y que intuitivamente, como tú lo has dicho, pues así lo manejan. Dos, tienes una gobernanza, ¿no? De cómo operar este tema de gestión dentro de la organización. Y otro de los principios es el principio colaborativo, ¿no? De que las personas trabajen de manera colaborativa. Y también esta parte de quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, como esta parte del propósito de cada uno de nosotros. Entonces, hasta aquí es como estos pilares, ¿no? Que me has hablado, estos principios que me parece interesante. Y cómo es que tu equipo hace sentido con esto? O sea, ¿cómo llegaste a esta situación de plantearlo y cómo lo vives dentro del equipo? O sea, tu historia, y te decía que antes de iniciar el episodio, a mí me interesa mucho conocer esta parte de las personas, ¿no? De lo que sucede en este día a día y cómo las personas nos vamos adaptando a estas formas de trabajar. Me gustaría como conocer esta historia de lo bueno y lo malo, porque parte de mi aprendizaje es como conocer estas historias reales que vivimos como líderes, como personas, fundadores, y que estamos a... ¿Cuál es la de ustedes? Yo creo que sí ha sido una historia compleja, muy compleja. Yo me doy cuenta, ahora sí que, como se dice en inglés, en hindsight, ¿no? O sea, viendo solo hacia atrás, me he podido dar cuenta que si bien tenía claro, yo tuve siempre claro hacia dónde quería que fuéramos, desde esta parte intuitiva, como bien lo resumías, muchos momentos me fue muy difícil podérselos decir y poderles decir con claridad, vamos hacia allá, ¿no? Eh, Simplemente era, sabía a donde no íbamos, sabía lo que no quería, ¿no? O sea, sabía que uno de los propósitos, por ejemplo, Pancho, cuando me invitaron a dirigir la escuela, era que se institucionalizara, porque había sido fundada por mi mamá y era una empresa familiar, pero centrada en el liderazgo de ella, ¿no? Entonces, si esta empresa iba a trascender al tiempo, pues me tocaba la institucionalización. Y sabes lo complejo que es siempre en segunda generación hacer esa institucionalización. Y entonces, como que uno de mis objetivos era ese, cómo hacerle para que no dependa de mi persona, o sea, no tengo que volverlo a centrar en mí, sino centrarlo en la cultura propia. ¿Y cuál es esa cultura propia? Y de ahí por eso el cuestionarnos, ¿no? Nuestro propósito. Entonces, mucha incomprensión al principio, o sea, mucha incomprensión, porque no me dejarás mentir que claro que no es lo mismo hablar de autogestión de hace 5 años para acá que hace 20, ¿no? O sea, o tratar de formar personas autogestivas, mismo la criticidad de la que yo hablaba, o sea, todavía no eran temas que fueran tan comunes, ¿no? Ni mucho menos que se supiera cómo ejercerlos, ¿no? Entonces, eh, tuve que hacer, por ejemplo, mucha rotación de personal desde el principio. Empecé por hacer grandes movimientos de personas y lo único que me iba fijando es quién realmente tiene como esta posibilidad de ser flexible, de moverse, de intentar otras formas a lo que está establecido. Cuando había esa voluntad podíamos construir juntos. Muchos eran más un obstáculo, ¿no? Y simplemente les molestaba el cambio. Entonces, pues evidentemente ahí no podíamos construir. Siempre dar la oportunidad, eso ha sido siempre como una premisa, dar la oportunidad de explicar, a ver, vamos para allá, sí nos estamos moviendo, pero necesitamos juntos hacerlo. Y cuando alguien esperaba que la respuesta viniera desde la dirección, ¿no? Y que siempre se tuviera todo con certeza controlado, ahí no íbamos a poder resolver o no íbamos a poder resolver como organización. Y entonces han sido muchas personas que han colaborado
pero que han tenido que irse en el trayecto de estos 20 años, ¿no? Hasta que hemos ido encontrando, hasta que logré formar, por ejemplo, un equipo de base en el equipo directivo. Ha sido el que ha sido el más constante en mi equipo directivo, ¿no? Desde hace gente que estaba desde antes que yo empezara y que se ha quedado y se ha transformado de maneras impresionantes, ¿no? Y después hemos ido entendiendo qué tipo de personas son las que son afines y también entendiendo que no todo el mundo somos afines a una cultura en la que hay continuo movimiento, ¿no? Se requiere flexibilidad mental, flexibilidad emocional, esta parte de hacernos cargo, voluntad de trabajar en colaboración, pues una serie de elementos, ¿no? Entonces, creo que lo más difícil ha sido esto, ir encontrando con quiénes sí podemos caminar, quiénes sí nos vamos entendiendo y vibrando y apasionándonos sobre todo por el mismo objetivo y de la misma manera, ¿no? Y que no está mejor ni peor una u otra manera, simplemente esta es nuestra manera. Vemos los beneficios, hemos ido viendo el beneficio que le trae a la persona, o sea, la persona del colaborador y a nuestros alumnos, y así queremos mantenernos, ¿no? Entonces, creo que esa parte ha sido, y luego ir tomando decisiones, a veces un poco a ciegas, ¿no? Como un poco en un cuarto a oscuras, por lo mismo, porque había muchas cosas que no estaban declaradas. Entonces, fue conectar mucho con la intuición propia, con la intuición organizacional, ¿no? Y creer que realmente como sistema tenía la capacidad de irse autogestionando, ¿no? Como sistema, entidad viva, la organización. Y entonces ir como teniendo esta sensibilidad para ir tomando ciertas decisiones más operativas, pero, pero siempre con un proceso complejo para tener seguridad de que íbamos por, más bien la mayoría del tiempo pensando que probablemente no pudiéramos no estar dando un paso del todo correcto, pero era lo mejor que podíamos dar en ese momento, lo más informado y lo más certero, ¿no? Y después ya lo que sucedía nos iba probando que sí, hemos ido aprendiendo a medir, ¿no? O sea, para dar cada vez menos pasos en la oscuridad, entonces, como cuidar, a veces al principio queríamos hacer grandes modificaciones todo el tiempo y eso era muy cansado, ¿no? O sea, todo el tiempo estábamos moviéndonos, probando y probábamos por corto tiempo, digamos, un ciclo escolar. Y hay cosas que toman mucho más tiempo, hay cosas que necesitan su tiempo para comprenderse, para ejecutarse, para madurarse dentro de la organización. Entonces, pues también eso, entender de los tiempos, la perspectiva de 20 años no tiene nada que ver con una perspectiva de 5, incluso de 10, ¿no? O sea, hoy veo bien diferentes las cosas y podemos juntos ir tomando decisiones que son mucho más maduras, ¿no? Entonces creo que la madurez, esa se gana con el caminar, ¿no? Pues muchas veces soledad y mucha incertidumbre, ¿no? Heidi, esta parte de medir, me imagino que hablas de los KPIs, pero sobre todo la rendición de cuentas, ¿cómo es en tu organización? ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, tenemos un órgano de gobierno arriba del operativo, que es el consejo directivo, tenemos el consejo de administración, donde están todos los socios, ¿no? Y bueno, básicamente ahí se van planteando los propósitos, los objetivos, las metas del año y contra eso vamos, son metas mucho más amplias. Las desmenuzamos mucho más al interior del órgano de gobierno operativo para ir viendo cómo sí trabajamos con ese logro. Y mucho también nos lo dan lo que sucede con nuestro, o sea, porque hay metas puedes tener metas como el número de inscripciones, ¿no? O sea, el número de alumnos que tienes, que es la más obvia, pero lo más relevante es el impacto real en eso que se quiere formar, que es mucho más sutil, ¿no? O sea, ¿cómo mides que estás formando personas autónomas? Son procesos de 6 años y son procesos que se tienen que desmenuzar de muchas maneras, ¿no? Entonces, hay mediciones hacia los equipos de trabajo, hay mediciones entre pares, tenemos evaluación 360 grados para cada persona y una de las cosas, por ejemplo, que hemos implementado a partir de la pandemia, en este afán de encontrar maneras de sí vincularnos, porque teníamos una cultura, y te escuché en muchos de tus conversadores, otros conversadores que decían lo mismo, que en la pandemia les había pasado, que de tener una cultura muy rica que se daba en la presencialidad, de repente, al estar tras la pantalla, esos pequeños espacios que no se valoran,
que no nos habíamos dado cuenta de la riqueza y que forman mucho la cultura de autogestión dentro de la organización, pues se habían perdido. Entonces, trabajamos mucho alrededor de espacios colectivos durante la pandemia e institucionalizamos una cuestión que se llama mentoría, en donde hacemos procesos de mentoría uno a uno con todos los colaboradores y además como proceso formativo lo hacemos con todos los alumnos también. Yo tenía un proceso de mentoría con todo el equipo directivo desde hace muchos años, pero esto se intensificó con la pandemia para hacerlo hacia todo el personal, ¿no? Hacia todos los colaboradores. Entonces, esto también ha sido bien importante porque nos permite estar midiendo, sí cuantitativamente, pero también cualitativamente, ¿no? Entonces nos vamos poniendo pequeños propósitos, son cada 3 semanas, para ir sondeando cómo están pasando las cosas, cómo se están sintiendo, cómo les está funcionando algo que hayamos implementado o por lo que estamos trabajando en ese ciclo, ¿no? Entonces, este, tenemos como información mucho más rápida y es una mezcla entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Ya. Y bueno, pues estás en un sector que ha sido crítico, pandemia y post-pandemia, que creo que ya se acostumbraron y se adaptaron ustedes más rápido que cualquier otro sector, que nada fácil. Y esta cultura que ya venías formando de manera intuitiva, ¿qué te ayudó? ¿Hasta dónde la gente no te costó trabajo o realmente tuviste también que hacer o otra situación enfrentar a esta crisis de educación de la pandemia que fue muy agresiva Muy. y sobre todo en el tema de flujos y todo el tema de compromisos, gastos operativos, de instalaciones físicas? ¿Hubo algún momento en que esto ayudó bastante o realmente fue nomás hacer los ajustes necesarios de la estrategia? Yo creo que nos salvó, la cultura realmente nos salvó. Te voy a explicar por qué. Porque había ya un músculo de equipo, ¿no? Había ya un músculo de entretejido, de danza conjunta. Había ya también toda una cultura, veníamos de un proceso, de dos procesos bien importantes. Uno en una certificación más técnica, que es para el uso de plataformas y la incorporación de la tecnología al proceso educativo, que bueno, se volvió súper relevante, ¿no? En nuestra línea, pues se volvió muy relevante el poder manejar la tecnología, no solo transferir, ¿no? Una clase a una plataforma como la que estamos conectados tú y yo ahorita, sino el utilizar las herramientas virtuales como herramientas de aprendizaje, ¿no? Que es todo un tema pedagógico. Y la segunda es que venimos también, o sea, venimos en un proceso de certificación para convertirnos en Google Educators, ¿no? Nos convertimos en la primera organización en Jalisco que fuimos Google Educators. Eso implica un nivel de competencia y suficiencia en todo el equipo importante con el manejo de la tecnología en el proceso educativo. Y la segunda cosa que veníamos también trabajando era un proceso de certificación para ser la primera organización ecológica, emocionalmente ecológica. Es una certificación que da un instituto de Barcelona que es un modelo específico para la formación de en la gestión emocional de una organización. Entonces, veníamos como con todo ese bagaje que nos había permitido trabajar en nosotros mismos y gestionar todo lo que sucede cuando se te mueve la realidad, ¿no? Como nos movió la pandemia. Entonces, con esas dos plataformas teníamos la plataforma técnica, digamos, y la plataforma personal. Cuando se vino la pandemia fue casi como súper smooth, ¿no? O sea, fue una cosa como muy sencilla de hacer y luego empezamos a generar ideas y a trabajar juntos para ir resolviendo aquellas problemáticas que se iban presentando o aquello que no funcionaba tanto ya en este entorno virtual, ¿no? Pudimos generar también rápidamente comunicación y confianza con nuestros padres de familia. O sea, es decir, toda la comunidad se sintió muy acompañada, muy mirada, muy acompañada en los procesos más allá de los académicos, ¿no? Que es justamente como el punto que fue muy relevante, disculpa, en el medio educativo, bueno, en todos los medios, pero en nuestro caso y al atender a adolescentes, que de golpe se les quitó la parte más relevante, que es la socialización, ¿no? Y tuvieron que encerrarse todos en sus casas, pues resultaba muy importante que pudiera entender qué estaba pasando con ellos y que hubiera educadores
que los pudieran acompañar en eso. Y esa plataforma la teníamos, ¿no? Entonces, pues realmente pues sí teníamos una plataforma, la forma de trabajar, la manera de colaborar, la parte estructural en los dos sentidos, en lo técnico y en lo humano, ¿no? Como que, pues sí, eso nos ayudó. Y nos metimos a apoyar mucho a otras escuelas. Yo en ese proceso generé toda una red de colegios particulares porque justamente lo que nos faltaba era la interrelación. Pero bueno, es otro proceso también de vinculación y autogestión ya como gremio, ¿no? Ya, y en esta parte, por lo que estuve ahí investigando de ti, me llamó la atención, ahorita que mencionas, pues estás en varios organismos, en líderes empresariales de mujeres, estás en el colegio de iniciativa de colegios privados de Jalisco, y en esta parte, ¿cómo influye tu liderazgo en estos movimientos? O sea, ¿cómo no te ven media rara o diferente? Y si ha sido cuestionado, yo vivo aquí en Guadalajara igual que tú, ahorita hablamos que estamos muy cerca. Y yo no soy de aquí, yo soy de Sonora, del norte del país de México. Tengo 31 años acá bueno, pues entiendo un poco la cultura de aquí, de la ciudad y del sector empresarial. Estoy en algunos movimientos ahí. Pero tú, ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo le haces? O sea, quisiera aprender de ti si esto, tu liderazgo ha influido en este tipo de organizaciones. Híjole, pues yo creo que ese ha sido el reto más grande, ¿no? O sea, como propuesta educativa, Pancho, nosotros somos una propuesta totalmente disruptiva, que no se acopla para nada a la cultura tradicional, ¿no? Y bueno, somos una sociedad, Guadalajara somos una sociedad bastante tradicional, ¿no? Que nos gustan las cosas como siempre se han hecho. Como escuela, por ejemplo, como empresa, escuela, pues es muy difícil tener un nombre propio, ¿no? Porque siempre estás compitiendo contra las escuelas en donde fueron sus papás y sus abuelos y sus bisabuelos, ¿no? Entonces, ¿por qué arriesgarse como familia a una propuesta educativa que además, aparentemente, pues, pues no sigue los principios que siempre hemos seguido, ¿no? Porque forma personas libres y forma personas críticas y forma personas, pues, auténticas, ¿no? De alguna manera. No quiero que esto suene despectivo de nadie, pero la tradición va en contra de la individualidad, ¿no? De la autonomía y la libertad. Es así. Entonces, bueno, por un lado sí ha sido difícil como la cultura propia de nuestra escuela y de lo que formamos, del tipo de personas que formamos. Pero justamente por eso el tener la visión de hacerla cada vez más sólida, ¿no? Y que quienes colaboramos lo hagamos desde el corazón y la cabeza, con pasión y por convencimiento de que ese es el tipo de personas que se requieren para la sociedad de hoy. Una sociedad compleja, interrelacionada, completamente global, ¿no? Que requiere de personas como formadas en todos los ámbitos de su ser. Entonces, bueno, eso es por un lado como un convencimiento que nos ha tomado mucho tiempo el ser reconocidos. Además, no tenemos un volumen, somos más como una escuela boutique que una gran escuela, ¿no? Que tenga miles de alumnos. Entonces, pues también por volumen no es tan fácil ser visto. De ahí también es que yo me haya involucrado en estos procesos de liderazgo en las diferentes organizaciones y porque yo lo creo. O sea, si nosotros trabajamos en la colaboración, sería muy ilógico y sería muy incoherente que yo no colaborara hacia fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendo muchísimo con mis colegas, eh, hago redes y hacemos redes y entonces vamos juntos. A mí me parece súper relevante también en la educación el que vivamos con coherencia lo que decimos que somos y los educadores sabemos que educamos, que para educar a un chico se requiere de toda una tribu, ¿no? Y de toda una comunidad. Entonces, ¿cómo nos interrelacionamos? Y eso ha sido mucho de picar piedra y se ha ido logrando justo a través de estos organismos en los que estoy, en concreto la Asociación de Prepas y la red que se está haciendo ahorita, ¿no? Entonces, el liderazgo ha sido complejo, muchas veces visto como algo no comprendido, ¿no? Como no sé si te pasa, pero a veces usamos los mismos términos. O sea, yo puedo hablar de colaboración, yo puedo hablar de horizontalidad,
y a lo mejor el otro, que esto es un tema de los significados compartidos, ¿no? Y de cómo ponemos en diálogo los significados para que realmente sean compartidos y no pensemos que los compartimos. Entonces, se vuelve muy complejo porque a veces decimos las cosas y pensamos todos que colaboramos, pero para ti significa una cosa y para mí significa otra. Entonces, en lo que yo me he enfocado mucho en mi liderazgo es hacia el diálogo de significados y hacia la acción de esos significados, ¿no? Para que podamos juntos ir accionando y transformándonos. Y la generación de vínculos de confianza, es decir, somos competencia, pero no es lo más importante, como sucede en cualquier cámara y en cualquier gremio, ¿no? O sea, obviamente nos dedicamos a lo mismo, pero cada uno tenemos nuestra particularidad y la sociedad requiere de todos los diferentes tipos de personas, ¿no? Yo trabajo mucho a partir de una cultura inclusiva, eso también es una de las como valores principales dentro del colegio como organización y como formación. Y entonces, pues también el trabajar desde la inclusión con mis colegas, independientemente de que podamos mirar la vida desde lugares bien distintos, pues es una manera de modelar coherencia, ¿no? Y de también aprender a convivir de otra manera. A mí me parece que si algo es realmente transformador y que puede transformar la sociedad es la educación, ¿no? Y entonces, si como educadores no somos capaces de incluirnos todos en la conversación, de incluirnos en la generación y en la co-creación del mundo que estamos viviendo y que queremos vivir hacia adelante, pues no se puede pensar en tener esperanza por un futuro distinto al que tenemos, ¿cierto? Entonces, pues ese ha sido mi enfoque. Como con mucha generosidad, la verdad es que sí ha sido como decir, lo hago con responsabilidad, asumo, porque tengo que dejar tiempo de mi organización para poder incluirme e involucrarme de manera activa en todos estos diferentes organismos, pero lo hago porque creo, ¿no? Porque aprendo, sin duda aprendo muchísimo, y porque creo que podemos juntos hacer la diferencia, ¿no? Que valemos mucho más y transformamos mucho más juntos que aislados. Ya, bien, y hemos hablado y conversado, es que la parte del liderazgo, la parte de la gestión dentro de la organización, y bueno, y también está la parte de los alumnos. Entonces, ¿cómo combinas o cuál es el balance entre esta educación autogestionada, autónoma, con los principios de tu organización? ¿Cómo se lleva a cabo? Pasemos esta parte de este chico. Si yo fuera un alumno, entonces si entro en la primaria o secundaria, o más bien es, sí, secundaria, ¿cómo se lleva a cabo? En términos así muy prácticos, es decir, ¿y qué hace la diferencia este modelo que ustedes han desarrollado, adaptado con sus principios? Claro. Bueno, por un lado, creo que lo principal y por obvio que pueda resultar es quien está al centro es el proceso del alumno, o sea, es la persona, ¿no? No es jovencéntrica, o adolescéntrica, ¿no? Si se puede decir, o sea, está centrada en el adolescente y en su proceso y sus necesidades, no es adultocéntrica. Ese es uno de los grandes errores que los educadores cometemos. Y las corrientes más innovadoras o más no tradicionales, justamente en lo que se centran es en eso, ¿no? En que esté centrado en el chiquillo, o sea, dependiendo de la etapa en la que está. Entonces, está centrado en ellos. Eso quiere decir que todo lo que hacemos lo pensamos en torno a ellos. ¿Qué es lo que ellos necesitan para su presente y para su futuro? ¿Qué tipo de habilidades, qué tipo de competencias, qué tipo de actitudes requerimos formar? Donde la currícula, es decir, todo lo que está planteado por la Secretaría de Educación y todos aquellos objetivos de aprendizaje, son solo un pretexto, pero lo más importante es la estructuración de la persona, más en la etapa, como te digo, yo solo atiendo etapa adolescente, que es una etapa de desestructuración para generar un proceso de estructuración hacia el adulto que se van a convertir, ¿no? Entonces, por un lado está centrado y siempre miramos hacia ellos, qué es lo que ellos necesitan. Después, técnicamente, lo que generamos, y eso fue a partir del proceso de pandemia, hicimos un gran salto de innovación en cuanto al modelo. Lo que trabajamos es con ciclos cortos, son ciclos de 3 semanas, y estos ciclos se entrelazan, 4 ciclos en uno,
y eso da una unidad de aprendizaje, ¿no? En el caso de secundaria, y 7, 8 ciclos en prepa porque son semestrales, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí es tener una pregunta generadora a partir de las problemáticas que les interesan a los muchachos y el momento de vida por el que están pasando. Esa pregunta generadora nos lleva a hacer un entrelazado de temas en donde desde ahí hacemos el diseño de la experiencia de aprendizaje. Y entonces vemos, ok, de las asignaturas y los aprendizajes que requerimos ver, digamos, porque así nos piden los programas, qué cosas caben aquí en esta pregunta que estamos generando, ¿no? Las preguntas tienen que ser suficientemente amplias, pero a la vez también llegar a algo específico que permitan después generar proyectos de intervención, ¿sí? Entonces, es por proyectos, digamos, ¿no? Si lo quieres metodológicamente, trabajamos por proyectos, hacemos experiencias de aprendizaje que tienen un principio y tienen un fin y responden a una pregunta. Y ahí entrelazan conocimiento, habilidades y actitudes que queremos formar. Y entonces, además, con diferentes, privilegiando o permitiendo que haya diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? No todo es frontal, claramente, digo, desde hace mucho que eso debió de moverse, ¿no? Ya somos facilitadores, facilitamos el proceso de aprendizaje, no nos paramos frente a hacer que los demás escuchen o piensen como nosotros como adultos o docentes queremos que se debe de pensar, ¿no? Entonces, el facilitar el aprendizaje implica justo lanzar el aprendizaje hacia el chico y hacia el grupo y decir, a ver, aquí va esto, va esta pregunta, este es el contexto, estos son los hechos, estos son los elementos con los que vamos a jugar. ¿Cómo lo ven? ¿No? Les damos una primera semana que llamamos generadora. En esa primera semana justamente pasa todo eso. Les aventamos un poco la pelota del conocimiento, les planteamos una serie de escenarios, les damos cierta información y luego se van a una segunda semana que llamamos de autonomía, en donde ahora, ¿qué pasó conmigo con ese conocimiento y con todo ese universo y esta mirada de la realidad que se me abrió a partir de la primera semana? Entonces, me voy con una guía, trabajo, me pregunto, a lo mejor trabajo en pares, con algunos compañeros o en equipos pequeños de 2 o 3. Esto se hace de manera virtual y en casa. ¿Por qué? Porque también queremos que generen procesos de organización personal. Y la tercera semana regresan al colegio de manera presencial y ahí hacemos un proceso que se llama socialización del aprendizaje, en donde lo que sucede es de nuevo, trabajamos juntos, pero aquí sí es entonces, ¿qué entendió el otro? Entonces me doy cuenta cómo lo que yo aprendo lo comprendo desde una perspectiva, pero el otro puede entender otra perspectiva y me va a ir complementando. Entonces llegamos a un primer ciclo en donde ese aprendizaje propuesto tiene un principio y un fin. Ahora vamos a ir como en espiral a profundizar. Seguimos teniendo otros 3 ciclos de la misma pregunta y del mismo aprendizaje. Ya tenemos una primera base. Ahora vamos a darle la siguiente vuelta a la espiral de aprendizaje y llegar a un nivel mayor de profundización. Y volvemos a entrar al proceso de generación de aprendizaje, luego de autonomía, de un proceso autónomo de aprendizaje y luego de socialización, ¿sí? Y así pasa hasta que cierran el ciclo y ellos hacen una exposición de muchas maneras en donde comparten con toda la escuela qué fue lo que aprendieron y además no solo aprendieron, sino qué acción concreta sale de eso, ¿no? Qué acción de intervención social para poder tener entonces un impacto hacia la sociedad. Más o menos así es como lo hacemos hasta que se concluye el ciclo escolar y dan 3 vueltas a 3 grandes preguntas, digamos, en secundaria, y en prepa dan vuelta a 2 grandes preguntas, ¿no? En donde formamos, por ejemplo, el emprendedurismo mucho hacia los últimos años de bachillerato, pero es un emprendedurismo social, ¿no? Y vamos formando como todas las habilidades de manera escalonada, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que están los muchachos. No sé si fui Ya. clara. Sí, sí, bastante, muy interesante. Te comentaba antes del episodio que pues he seguido la escuela de Ricardo Semble de Brasil, Lumière, y acabo de estar en Valladolid, en España, de Gordon Fruit, no, Gordon, se me olvidó el nombre de esta escuela de educación también, muy interesante. Ajá. Y, y en esta parte de la educación, pues yo soy creyente que tiene que cambiar, que tiene que transformarse, tiene que haber una cuestión evolutiva y una transformación como lo estás haciendo.
¿Tú cuáles son tus retos y desafíos dentro de la organización? Que en estos principios de autogestión o en tu propio estilo que has desarrollado, ¿a qué te enfrentas? ¿Cuál es el futuro de ustedes en términos de este estilo de gestión que has desarrollado? Fíjate que una cosa que sí me he ocupado mucho y que creo que es un gran reto si queremos mantenernos, es poder mantener a las personas. La base, o sea, de las 70 personas que colaboran en el colegio, aproximadamente 40 son docentes. De esos 40, los 40 son profesionistas. Son profesionistas que como tú y como yo, se dedicaron, o sea, pensaron que se iban a dedicar a una profesión específica y fue tanto lo que les apasionó la educación que se dedicaron a acompañar a otros en el entendimiento de su profesión, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces, son gente sumamente capaz, son gente con una capacidad de accionar impresionante que yo necesito o necesitamos como sistema y como organización generar espacios más allá de la parte docente que les permitan seguirse moviendo, que les permitan seguir aprendiendo, que les permitan seguir aportando, porque claro, se ha generado una expertise muy peculiar, ¿no? En mi equipo, que no se aprende más que lo hemos ido aprendiendo todos juntos en el camino. Entonces, hay mucho que compartir y hay mucho que generar horizonte para ellos. ¿Para qué? Para que su propia vida siga teniendo como esta chispa, ¿no? Ser docente ya te trae todo el tiempo, pero es también complejo solo dedicarte a la docencia de adolescentes, ¿no? Requiere de mucha energía y hay que estar viendo también otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, mantener esa curiosidad y ir juntos generando otros espacios en donde puedan intervenir, en donde puedan compartir, en donde puedan incluso generar recursos personales, ¿no? Recursos personales, profesionales y recursos económicos, porque ese es otro reto grande, ¿no? El atraer talento valioso, realmente valioso, necesita ser una mezcla, ¿sí? De estar de acuerdo al mercado, ¿no? O sea, la parte de sueldos, salarios, prestaciones, tienen que estar de acuerdo al salario, pero a mercado, disculpa, pero también tiene que ver con qué es lo que ofrecemos como sistema y como organización. Es decir, qué comunidad somos, qué le aportamos a la persona, si le aportamos esta posibilidad de seguir aprendiendo, si le aportamos este espacio seguro en donde puede realmente ser auténtico, ser coherente, donde se siente acompañado, donde se siente querido y retado, ¿no? Entonces, bueno, va subiendo todo este valor intangible, ¿no? Todos estos intangibles que se aportan. Pero sin duda, no somos la profesión mejor pagada, tristemente, ¿no? Entonces, son gente con mucha capacidad personal y profesional, pero que nos topamos muchas veces porque si no, no seríamos competitivos a nivel el entorno, ¿no? Entonces, hay que encontrar otras maneras de poder generar ingresos, ¿no? Para las personas y para la organización. Entonces, es como una mezcla de como de pasión, de intangibles que nos permitan permanecer y permanecernos unidos en el propósito que tenemos, permanecer en la curiosidad y en el movimiento constante y permanecer desde un equilibrio que nos permite también estar en la vida, satisfaciendo las necesidades y sin como estar al día, ¿no? En la parte económica. Entonces creo que pues es ese equilibrio, creo, el reto más grande para retener talento, ¿no? Porque además pues toma tantos años el proceso de formación y de toma de conciencia que cada vez que se pueda pensar ir a alguien, pues es complejo, ¿no? En la sustitución. Entonces, creo que por ahí van los retos. El reto más importante es ese, cómo mantener y entonces generar juntos espacios que nos permitan mantenernos ahí. ¿Tienes algún modelo de negocio donde, pues no sé si me comentabas que has escuchado algunos episodios, pues dentro de mis invitados, pues tienen negocios de variables, de reparto de utilidades, no sé, en el caso de nosotros, para México, porque no en todos los países aplica, este año nosotros estamos con el 15% del reparto de utilidades, ¿no? 10 que nos obliga el gobierno y 5% que los accionistas hemos dado,
¿Tú tienes algún esquema o estás pensando en algo de copropiedad o de esta parte de la distribución de la riqueza? Digo, si es que lo tienes, si no lo tienes, no pasa nada. Mira, ha sido mi interés desde que empecé en el colegio pensar en una copropiedad, ¿no? Sabes cómo es complejo también el sistema legal y laboral, ¿no? En México, que no tenía la madurez del sistema, no habíamos llegado, ¿no? La decisión se toma en conjunto, o sea, por ejemplo, la decisión de prestaciones, de sueldos, se toma desde el órgano de gestión, ¿no? Ahí hay un nivel de corresponsabilidad y lo que sí es que estoy en el proceso de creación de un modelo de negocios que permita tener una marca paraguas, ¿no? Y esa marca permita generar proyectos en donde podamos intervenir. Es decir, que podamos subir a nivel de generación de nuevos proyectos de acompañamiento de adolescentes, de acompañamiento de padres de adolescentes, de acompañamiento de empresas alrededor de procesos de autogestión, ¿no? Porque todos esos talentos hay, ¿no? Yo enseño la parte empresarial a mis alumnos y tengo empresarios que son docentes de tiempo completo conmigo. Entonces, toda esta parte de la formación de la persona en todas sus dimensiones se puede hacer a muchos niveles, a la formación de docentes, es decir, hay muchos modelos de negocio, unidades de negocio extra que se pueden generar. Justamente esa es la gran transición por la que estamos pasando para que pueda empezar a nacer en el 2022 ese esquema. De todo lo que he ido buscando y de lo que hemos ido dialogando, esta es la alternativa que resulta más orgánica para nosotros, más que salga del mismo negocio, porque hay un tope, ¿no? Como mi ingreso se topa con las colegiaturas, yo tengo un número de alumnos que puedo ingresar por lo mismo tamaño que yo manejo, ¿no? Por el modelo que tengo, entonces nos vamos a topar siempre ahí. Por eso es importante expandernos, ¿no? En lo que ya sabemos hacer, pero hacia otros públicos y hacia otros. Y ahí van, o sea, ya traemos 2 proyectos importantes que la misma gente, ¿no? Del colegio está generando. Entonces, como también es un trabajo bastante noble en cuanto a horas de trabajo, sí nos implica mucho tiempo de planeación, de estar, de mente y corazón, pero al final no es un trabajo que corra de 8 de la mañana a 7 de la noche o a 6 de la tarde, ¿no? Generalmente terminamos 3 de la tarde o 4 de la tarde, entonces pues nos va dejando espacios para poder hacer otras cosas, ¿no? De consultoría y de otros proyectos. Bien, Heidi, ¿qué le recomendarías a las personas y a la audiencia que nos escuchan para estas prácticas o principios? Y me gusta mucho tu parte intuitiva porque yo soy igual. ¿Qué les recomiendas para que inicien con estas prácticas, para los que ya están? ¿Cuáles son tus sugerencias? Yo creo que pues esto, ¿no? No podría recomendar más que lo que para mí ha sido como una guía, que es lo que te mueve, que te tiene que mover, ¿no? Todo tu ser, porque se nos va la vida en esto, ¿no? ¿Cierto, Pancho? O sea, nuestra vida es esto, lo que hacemos y el generar una cultura autogestiva. Si no lo haces porque te apasiona, si no lo haces porque es algo que desde tu ser más profundo crees que es un camino, si no lo alineas como con tu ser y tu persona, ni te metas. Y una vez que lo alineas, estate abierto siempre a aprender de otros y con otros, ¿no? Creo que ahí es donde vamos caminando, entendiendo, valorando, contrastando y luego encontrando nuestro camino. También el que no existen caminos preestablecidos, el que no hay recetas, no hay un, dos, tres, por más influencers que haya que quieren decirnos todos qué hacer, no existe, ¿no? Somos únicos, los individuos, las organizaciones, los contextos. Entonces, hay que tener mucha valentía, pero por eso hay que resonar mucho con el propósito, ¿no? Cuando uno se quiere moverse hacia cierto lugar o se está moviendo, tienes que resonar profundamente y comprometerte con eso, ¿no? Tienes que tener suficiente energía vital, ¿no? Para comprometerte con eso porque se te va a ir la vida en eso. Claro. Y ahorita que hablabas del 1, 2, 3, que muchos influencers nos quieren decir o transmitir un mensaje. Lo bueno que aquí, pues nosotros no somos influencers y no damos el 1, 2, 3. O sea, está el 1 por allá, el 0, el 9, pero bueno, cada quien habla y me dicen, bueno, pues es lo que me interesa de esto y como te decía, aprender de ustedes. Y pues muchas gracias por tenerte en este espacio.
¿Dónde te pueden localizar? Alguien que quiera conversar contigo, que tenga inquietud en lo que estás haciendo. Gracias. Mira, mi correo siempre es un buen medio de comunicación, ¿no? También estoy en LinkedIn con mi nombre, me pueden encontrar ahí. Y bueno, ver un poco lo que hacemos como organización, pues es a través de las redes del colegio, ¿no? El nombre del colegio es Colegio Inglés Hidalgo y estamos así en todas las redes sociales. Entonces, pues por ahí. Pues te agradezco mucho, Heidi, y muy interesante tu proyecto y toda tu historia. Y bueno, pues ha sido un honor tenerte aquí. No, Muchas gracias a ti, gracias. Pancho. Muchas gracias.